Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Como nos gusta decir en este podcast, hablamos con la gente detrás de los productos digitales, gente que lleva años trabajando o ha comenzado a trabajar detrás de los productos que usamos todos los días. Normalmente tenemos personas aquí trabajando que han trabajado en software, que han trabajado en diseño, que han trabajado como en áreas muy relacionadas con el día a día de mi trabajo, puedo decir. Pero hoy he invitado a un amigo de la universidad con el que nos reencontramos hace poco, porque también está acá en Europa, que trabaja en la industria de los videojuegos. Él es lead Game Animator en un estudio de videojuegos. Y bueno, reconectamos y vamos a estar explorando sus experiencias en este episodio. Antes de comenzar, les quiero recordar que Cesaros Podcast es un proyecto independiente donde hablamos con las personas detrás de los productos digitales y que si les gustan estos episodios nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify como Cesaros Podcast. También estamos en Instagram como Cesaros y en TikTok como Cesaros Podcast. Básicamente si buscan Cesaros en las redes sociales, ahí vamos a estar. Vamos a estar publicando clips de estas entrevistas, vamos a estar posiblemente publicando transcripciones de estas entrevistas y quédense para conocer todas las experiencias eh, de este lead de animación, amigo de la casa. Él es Carlos Andrei Mercado, diseñador de medios interactivos. Estudiamos juntos en la universidad. Era una de estas personas. Le tengo mucho aprecio porque nos juntábamos en la cafetería a hablar mierda un montón y botábamos mucha corriente, pues obviamente con el grupo de amigos. Y siento que es una de esas personas que siempre ha tenido mucha pasión por lo que quiere hacer y eso se ha demostrado en su carrera profesional. Eh, Ha llegado a ser el líder de animación de videojuegos. Ahorita trabaja en Stream Studios. Y como dije, vamos a estar hablando un poco de su experiencia. Carlo, ¿cómo estás? Hola, gracias César por la introducción. Muy bien, gracias por invitarme a este podcast. ¿Cómo ha estado? Entiendo que llevas como 5 años viviendo en Francia. ¿Cómo ha estado la vida en Francia estos últimos 5 años? Mm, Bastante interesante, yo diría. He pasado por muchas cosas desde que estuve estudiando aquí hasta que me tuve que ir a hacer el internship y luego irme a vivir por un tiempo a España hasta conseguir trabajo y poderme regresar a Francia de nuevo. Sí, ha sido Ujú. una travesía grande acá en Europa. Todo un proceso, ¿no? Siempre, eso de emigrar siempre es un proceso. Sí, siempre es proceso. Sí, sí, sí. Contame, ¿a qué te estás dedicando ahora? Pues, como tú lo mencionabas, soy Lead Animator o Lead Game Animator en Stream On Studio. Es un estudio, antes era estudio independiente, ahora es un estudio mid-site, como de 22 a 25 personas, en la zona de París, en Francia. Ya. Pero, bueno, supongo que no llegaste a ser lead animator así de una, pues. Una Em, chocoaventura, como mencionaba un amigo de nosotros. sí, efectivamente. Efectivamente. Me imagino que ha sido toda una chocoaventura. Y quisiera que comenzáramos por el principio, tal vez. Y es que entiendo que tú, pues, en la universidad como que decidiste irte por el camino de los videojuegos. Y siempre has tenido como una pasión por esto, ¿no? Y vos decidís irte a estudiar a París, a Gobelin, a esta escuela de Gobelin de animación en París. Contame por qué decidiste esa escuela, o sea, como, ¿qué te motivó como para dar ese paso así, aparte como de esa pasión, como que si la escogiste porque te gustaba o por los proyectos que tiene? Contame un poco de esa experiencia. A ver, ¿cómo te cuento? Básicamente voy a empezar desde la universidad. Ujú, Básicamente cuando entré a la universidad, a mí me gustaba mucho lo que era el arte, el dibujo y la escultura. ujú. Entonces estaba buscando carreras afines. Me gustaba ciertas cosas de ingeniería de sistemas, pero no era muy fan de la programación. Entonces vi que diseño de medios tenía eso, entonces me fui por eso. Ujú. Pero
por ahí hasta cuarto, quinto semestre, yo no estaba seguro como en qué me quería enfocar. Me había gustado mucho los videojuegos, pero no sabía en qué parte de los videojuegos me quería enfocar. Hasta que yo jugué este juego que sacó Ubisoft en esa época llamado Assassin's Creed. Y cuando vi cómo funcionaba ese Assassin's Creed, de cómo funcionaba el sistema de movimiento de los personajes, de cómo se interactuaban con los crowds y todo eso, dije, no, esto es lo mío, esto es lo que me quiero enfocar yo en los videojuegos. Y desde el momento dije, voy a coger 2 especializaciones de la carrera. Para los que no sepan, en la carrera normalmente se toman 3 materias de especialización. Entonces yo tomé 2 de animación y una de videojuegos, que en esa época era con UDK, que era Unreal Developer Kit, que era como la versión free de Unreal Engine 3. Y pues básicamente fui a esas clases, ahí aprendí las bases de lo que fue la animación, plus lo que ya sabíamos de programación, matemáticas para el diseño, todas estas materias que nos hicieron doler la cabeza durante toda la carrera. Y por la razón que vi 12 años, casi 12 años de carrera, pues, de matemáticas y todo eso. Y ya, Ve, después de pero, eso, ajá, dime. hacia allá iba. Bueno, claro, es muy chévere como estudiar en la universidad, pero entiendo que la industria de los videojuegos en Colombia no es tan fácil. No, Entonces, ¿qué hiciste vos así después de lo de la universidad? básicamente después de lo de la universidad, yo cuando salí de práctica, Ujú, entré como decirle, me uní de animador a una empresa que había creado un compañero de la universidad que se llama Mario Andrés Bravo. Él creó una ujú, empresa con un amigo de él que es programador, que se llama Level Plus Studio. ujú, Esa empresa tenía un animador que era otro compañero de la empresa, pero de la carrera, perdón, pero se retiró. Entonces yo me ujú. uní por él. Entonces Ya. ahí empecé a explorar un poco más lo que era, vi un poco más seriamente lo que era animación para videojuegos, también un poco de partículas. Y trabajamos más que todo con Real Engine 3, no, Real Engine 4, porque ya de época ya había salido Real Engine 4 y ahí se tenía que pagar, me acuerdo, en esa O época sea, era... desde esa época hasta ahora es que está saliendo el 5 porque el que sale ahora es el 5, Sí, ¿cierto? sí, O sea, eso todo este sí. tiempo hemos trabajado con Unreal 4. Sí, como hasta 2 años atrás. El Eso fue 5 hace apenas rato. lleva como un año, año y medio. Ajá, ajá. De hecho, el proyecto en el que estoy trabajando ahora empezó en el 4 y se tuvo que pasar al 5. Y ve, ¿y cómo es ese proceso de migración del 4 al 5? ¿Es Eso es muy complicado? sencillo. No, ¿No? ¿Sí? el 4.5 es casi seamless, no hay ningún problema. Son casi la misma infraestructura por debajo, entonces es como pasar de una versión de Unity a la otra. Ya, ya. No, pues porque en desarrollo normalmente es complicado. Bueno, depende de la herramienta. Bueno, ahorita, Real, ahorita, ahorita hablamos un poco de esas herramientas que usas para el desarrollo de videojuegos. sí, Bueno, tuviste como esta primera experiencia y qué te en el motiva uno. como de nuevo a dar ese salto a Francia. Bueno, básicamente después de que estuve en Level Plus, yo me sentía un poco atascado, aunque disfruté mucho los años que estuve ahí, que fueron como 3 o 4 años. Yo Ujú, disfruté mucho de eso, pero yo me sentía un poco atascado porque lamentablemente videojuegos, tú sabes que es muy difícil sacar presupuesto para crearlos. Y las cosas que se sacaban de juegos serios y eso, nunca había muchas opciones. Entonces yo ujú, dije, hay que buscar una manera de cómo mejorar mi portafolio. Entonces lo que hice fue tomar estas clases en línea de iAnimate.net, que ellos se ujú, enfocan como animación. Y entonces tomé todo lo que era relacionado con videojuegos y captura de movimiento. Entonces eso me dio como un poco más de experiencia, o sea, me agilizó el proceso de la animación. Pero igualmente sentía que no era suficiente. ¿Por qué? Porque estaba en Colombia y desde Colombia lamentablemente muchas veces es difícil aplicar a lugares del extranjero. Entonces mi ujú. primera idea fue, ¿por qué no me busco una clase de inglés en Estados? Y así voy a estudiar Estados inglés y mientras eso aplico a trabajos en Estados. Esa fue mi Ajá, primera idea. Lo que ujú, pasó fue que eso era estúpidamente caro. Estudiar inglés era casi como estudiar una carrera. Entonces yo ujú, dije, ujú. qué pérdida de plata eso. Y eso hablaba también con mi padre. Y él mismo me dijo, sí, una pérdida de plata yo estudiar inglés ya que usted sabe inglés. Porque no era por el inglés, simplemente era para estar en el Para país y poderte poder ir. trabajar. Ujú, Exactamente. Entonces dijo, ¿y por qué no empezamos a buscar mejores opciones de animación? Y yo dije, claramente, animación.
Entonces empecé a buscar diferentes países, busqué Inglaterra, busqué Canadá, busqué Francia. Y las dos primeras que yo estaba era una en Canadá que se llama Vancouver Film School o BFS, que era como la más importante en esa época. Y la otra era Gobelin, que era la más antigua del mundo en animación, que era en Francia. Entonces yo apliqué a las dos. En VFX, en esa de Vancouver, de hecho no tenía que aplicar casi con nada, simplemente era mandar la carta de presentación y un demo reel como usted que no tenía experiencia. Y de hecho me dijeron que sí y hasta me gané una beca como el 20% allá. El único problema fue que esa costaba casi como $4,000 canadienses. Bueno, 4,000 no, $40,000 canadienses. 40,000, claro. Entonces era muy caro. Ni con, con el 20% podía financiarlo. Y Golan me aceptó la primera fase que yo dije, qué bien, súper sencillo. Y entré, cuando mentira. Faltaban 3 fases más para poder quedar entre los seleccionados. Entonces ahí fue que empecé a hacer todo este proceso que fue, creo que uno de los más estresantes que, de cierto modo, por todo el peso que tenía, fue uno de los más estresantes de mi vida. Claro. La primera fase era simplemente hacer eso, la carta como de motivación. Después te ponía a hacer un test de 8 horas enfrente de la computadora donde solamente te podías parar como las dos pausas de media hora, como en un trabajo normal, en el cual te tocaba que hacer una animación. Yo me acuerdo que en esa época me tocó que animar un personaje que estaba sentado en una banca y la idea es que el personaje sencillamente te tiraba una pelota y tú tenías que ver qué hacer con la pelota de manera creativa. Y entonces, después de eso, tenías que, si pasabas, después de eso, en el mismo caso, luego te hacían una entrevista 2 o 3 días después con la directora de animación del programa de 3D de Golan y uno de los profesores para decir qué es lo que te inspiró a hacer tu shot y por qué quieres estudiar Golan o por qué quieres irte a Francia a estudiar, porque era en mi caso internacional. Y ya después de eso tenía que esperar la lista. Lo que más me asustaba es que éramos como 500 personas que se habían aplicado a todos los cursos de animación y lo que era 3D solamente habían 32 cupos. Los demás que quedaban seleccionados quedaban como lista de espera para el siguiente año. No podían entrar el mismo año porque ellos solamente permiten máximo 32 personas. Y pues sí, después de eso fui aprobado y tú sabes, empecé todas las vueltas normales de visado y todo para poderse venir a vivir a Francia. Entonces, después de eso llegué acá a Francia, no a París. De hecho, estuve solamente en París 5 días y después de eso me fui a otra ciudad muy hermosa. De hecho, mi ciudad favorita de Francia, se la recomiendo a todo el mundo cuando lo puedan visitar. Se llama ¿Qué ciudad es? ¿Cómo? Annecy. Está cerca de la frontera con Suiza. Muy hermosa. Dicen la Venecia de los Andes. De la Venecia de los Alpes. Andes. La Venecia de los Alpes. Sí, bueno, está un poco lejos de los Andes. ¿Y la universidad quedaba allá entonces? Sí. Ya. No, o sea, un proceso, y claro, y me imagino que así como era de jodido el proceso de selección, pues me imagino que igual de jodida era la carrera, ¿no? Pero... Sí, bastante. ¿Crees que te dio como bueno, creo que sí, ¿no? Pero como ¿qué herramientas crees vos que te dio así chéveres que vos digas como esto valió la pena haberse venido por acá? Yo digo, si te digo qué es lo que valió la pena esa carrera ahí, que estudié ahí, o eso que hice durante un año, que se lo recomiendo a muchas universidades, hasta liceos y a otras, es que ellos manejan los cursos como si fueran trabajo, como si fuera un trabajo normal. Básicamente, tú llegas a la clase a las 2 primeras horas casi del primer día de la semana, o sea, el lunes. Cuando llegas, que es como a las 7 de la mañana, o a las 9 es que eran, perdón, de 9 a 7 es que hacían. Entonces, las 2 primeras horas eran explicando como la parte técnica, teórica, el profesor, como cosas nuevas. Del resto, toda la semana, todo el resto de horas son tú trabajando en animación y el profesor corrigiendo cada cierto tiempo a cada persona. Y si el profesor necesita explicar algo, porque veo que muchos lo están cometiendo o que es algo irrelevante, lo explica. Pero básicamente las clases son como si fueras trabajando en animación en una empresa real. Y otra cosa que lo hace súper importante
en este caso, que es como una especialización y lo entiendo, es que solamente era animación. No te metían absolutamente nada más. Era todo el tiempo moviendo personajes, no modelado, no rigging, no skinning, no nada de esas cosas. Eras literalmente animando solamente todo el proceso de animación. Ok, ok. Eso era Y, como lo más fundamental. Y lo otro es que todos los profesores eran director. Yo me acuerdo que uno de mis profesores favoritos era el director de animación de, ¿cómo es que llaman? Y se me fue el nombre, de NPC en Canadá. Él fue el que, él básicamente es el director de los que crearon Gravity, de ujú, los que ujú. crearon, ¿cómo es que llama? Godzilla, Pacific Ujú. Rim, Ush, de esas películas. pucha. Es uno de los tantos. Profesores Claro, que... y es gente que te transmite como toda esa experiencia, como, pues claro, vos Exactamente. ganas una experiencia de trabajar con ellos, ¿no? Sí, Pero era como súper enfocado entonces sí, en solo animar. exactamente. Y vos querías videojuegos. Supongo que salís de allí a buscar camello, ¿cómo son esas primeras experiencias como encontrando camello como animador? ¿De una Ya, te metiste a los videojuegos o tuviste que pues, pasar por estudios de diseño? a ver, ¿cómo te cuento? Pues como tú estás mencionando, Golan es enfocado en animación para series y películas. Ujú, Entonces, yo me acuerdo que faltando 2 meses o 3 meses uno tenía que empezar a aplicar para las prácticas. Entonces yo ujú, apliqué para varios lugares. Apliqué uno en, no en Ámsterdam, en Netherlands. ujú. Y En apliqué Países Bajos. en otro en Luxemburgo. Pero en la de Ámsterdam, no, de Netherlands, perdón, no Ámsterdam, estoy pensando en la ciudad. Al final yo dije que no, porque resultó que en medio de esas aplicaciones me salió una que es que para poder aplicar en Ubisoft de ASI. Entonces yo hice el test de animación y yo estaba feliz, pero lamentablemente se estaban demorando mucho y yo necesitaba saber si iba a quedar porque me estaba demorando en responder los sellos y ellos están empezando de pronto a tomar otro animador más para ese Ujú, internship. Y al final, lamentablemente, esa vez no pude quedar como para el de Ubisoft porque ellos no estaban buscando un intern, sino que era como, era en esa época fue para el trabajo directamente, no era internship, sino que iba a ser ujú. directamente como animador normal y que era junior. Entonces yo creo que mis skills en ese momento no estaban como adecuadas para un animador mid para Ve, Ubisoft, pero por lo menos claro, me consideraron en la época. claro, ¿y cómo son esas pruebas de animación? O sea, que normalmente, ¿qué evalúan? ¿Qué tienes que Claro. presentar? Esa época yo tengo las dos animaciones que yo hice en ese test. De hecho, las modificé un poco, las arreglé después de un tiempo, Porque uno pero no se puede quedar básicamente quieto se llaman definitivamente dos con sus tests. cosas. Ajá. El primer test era que te pasaban dos capturas de movimiento de dos personajes. Ujú, Uno estaba dándole un golpe con el codo al otro y era captura de movimiento. Entonces no se le estaban contactando bien uno con el otro y pues era captura de movimiento. No era interesante las poses. Entonces ujú, lo que uno tenía que hacer era tratar de mejorar eso, hacer seguro que el golpe de uno contactara con el otro y que se sintiera interesante y entretenido, porque claramente los videojuegos son para entretener. Y la segunda era que me daban un personaje que yo me acuerdo que era de Division, uno de los juegos de ujú, Ubisoft, y tenía un curso como de obstáculos. Entonces él tenía que subir todos los obstáculos y terminar todo ese curso de obstáculos en cierto determinado tiempo en el timeline, no tiempo de hacerlo, sino que ujú. en el timeline tenía como Sí, en un 120. minuto tiene que pasar estos obstáculos. O sea, Ajá. tenía 120 dividido entre 30 son 4 segundos. Ok, Tenía 4 segundos para hacer eso. No, o sea, ok. que en 4 segundos tenía que hacer todo ese curso Ujú. de Y, obstáculos. y vos tenías que hacer las animaciones como del personaje Sí, haciendo en los ese saltos de sí los era desde obstáculos. cero todo animado. Juepucha. Ve, y Y días después. mencionaste algo de la captura de movimiento, que cuando es Ujú. captura de movimiento las poses no son interesantes. O sea, ¿a qué te referías con eso? Como que tenés Porque que es una, modificarla para que... ¿Cómo? porque es una persona normal, una persona cuando uno no puede, de vez en cuando cuando tú actúas, tú lo que te importa es que el movimiento como tal se sienta natural, se sienta fluido, se sienta Ajá. con física, ¿cierto? Que se sienta grounded, que es lo que le dicen que se dice como, como uno de los términos de animación. Ujú. Pero eso es una persona haciéndolo normalmente. Cuando uno Sí, se como está haciendo la refiriendo. mímica, no se siente el Sí, movimiento sí, real. exactamente. Entonces, lo que Ujú, uno hace como animador
primero es mejorar como las poses para que se sientan más interesantes, más dinámicas. Entonces, tú sabes cuando lo que explicaban de que la pose tenga esta pose de poder o que se Ujú. sienta en los, como es que llaman, negativos y positivos en la pose cuando se ve como silueta, para que se pueda ver como, básicamente una pose interesante o llamativa es una pose que cuando tú lo ves en blanco y negro, la persona entiende que ahí hay una persona haciendo una acción. Si la Ok. persona la lee con una silueta, es una pose que es interesante y que se va a capturar en los ojos del espectador. Entonces, Ujú, ujú. esas ciertas cosas. Y lo otro está el timing de que cómo tiene que ser el golpe, si tú tienes que moverte mucho y después tirar el golpe, o cómo va a ser. Y Básicamente eso, eso y es, tenía que poner y cuidado. eso es una práctica, y eso es una práctica común, me imagino, en la captura de movimiento para Ajá, videojuegos. O en correctamente. general, me imagino. Sí, en general. Es el mismo principio que tú le aplicas cuando estás animándolo Ujú, normalmente. ujú, ujú. La única diferencia es Sí, que aquí ya tienes toda esa información de la captura. Desde claro, claro, claro. Y entonces, ¿para qué te sirve la información de la captura? Como para, o sea, como vos, ¿cómo es ese proceso para las físicas? es como las físicas del cuerpo humano. O sea, lo más Ujú, difícil que uno hacer normalmente es que se sienta que es un movimiento real, que se sienta que es una persona real haciendo la acción. Eso es ujú. lo que ofrece la captura de movimiento. Otra cosa que Ya. ofrece también es como estos movimientos secundarios que los El hombros pequeño, el normalmente hombro medio se sí, mueve. o que los dedos se están moviéndose cuando estás tomando la anticipación antes de mandar el golpe, o que la cabeza tiene como un pequeño movimiento antes del golpe. Esas cosas son cosas que hacerlas a mano manualmente son muy tediosas o toman demasiado tiempo o demasiada práctica y demasiado ojo ya para acostumbrarte a poner esos pequeños detalles. Ujú, Entonces eso es lo que transfiere la captura de movimiento y que normalmente tú como animador que edita capturas de movimientos tienes que tener en cuenta al momento de hacerlo. ujú, ujú. Claro, y es mucho más económico como simplemente pulir la captura de movimiento que tratar de animar todo eso para que se vea real desde cero. Sí, cuando es un movimiento real, ya cuando sea algo súper estilizado, súper exagerado como God of War o algo así, ya normalmente tú tienes que animar y ahí Pero viene el problema. pero en God of War hay captura de movimiento, ¿no? Claramente, ellos tienen captura de movimiento para las partes más ground de los movimientos, pero cosas así como que tirando una cadena y saliendo volando así, eso es captura de movimiento combinado con keyframe, que ahí es Ya. cuando que ahí viene el problema, que cuando tú haces captura de movimientos, tú tienes que asegurarte que el animador sea también igual de capaz de animar el keyframe y que no se sienta la transición entre keyframe y captura de movimiento, porque si no, eso también va a desconcentrar al usuario. Claro, claro, claro. Sí, justo Entonces, eso iba a decir, ¿no? Como que, bueno, esta parte del movimiento es muy real, pero de repente cuando el man jala al bicho, pues ya no se ajá, siente tan... los músculos no se le mueven tanto. ajá, exactamente. Bueno, y entiendo que vos tenés como tanto conocimiento sobre esto porque vos trabajaste como en unas animáticas para este juego que se llama Necromunda, que de hecho lo estuve viendo en Steam y tiene como muy buenas reviews. Contame cómo fue esa experiencia entonces de entrar a hacer las cinemáticas de un juego. Eh, So, como que qué herramientas trabajabas, no sé, lo que me quieras contar de eso. Ah, yo creo que cierta parte que me ayudó de las cinemáticas de Necromunda fue que antes de entrar a Streamon, yo también estuve como intern, haciendo internship en Ujú, un estudio de series en Luxemburgo, ok, en donde estuve solamente como un mes y medio, pero me dio para aprender poco el pipeline y esas cosas de cómo funcionan todas las cosas para series. Era muy diferente a eso porque eso era cartoon y todo. ujú, Y ya de resto lo que aprendí y preparé para hacer para Necromunda fue lo que hice cuando estuve preparando mi portafolio para animaciones de la época, cuando estaba aplicando a las empresas. Entonces, ujú, primero, antes de poder entrar a Necromunda, claramente tenía que mostrar que tenía conocimientos con Unreal Engine 4, donde fue hecho Necromunda. Ese sí no pasó de un cassette de Unreal Engine 5. ujú. Entonces, primero lo del portafolio, haciendo todo eso de mostrando que sabía manejar los blueprints, cómo crear personajes, el movimiento y todo. Ya después, pues cuando llegué a Necromunda, yo creí que iba a ser animación de gameplay, Ujú. porque eso es lo que tenía en mi portafolio. Cuando no, yo me dijeron, no, el gameplay ya está casi terminado. De hecho, estamos a 4 o 5 meses para que salga no, 6 meses para que salga el videojuego
lo que estamos buscando es alguien que nos ayude a pulir ya al final lo que se puedan en animaciones, pero en el momento hacer las cinemáticas que se van a hacer para el videojuego. Tenemos el 50% de las cinemáticas hechas en Animatics dentro del engine. El resto de cinemáticas todavía faltan para hacerlas desde cero. Entonces, tú tienes que ver cuáles son las cinemáticas y irlas trabajando. Claramente tuve que estar siempre muy en contacto con el director de arte, que era el que encargaba más que todo de preparar todo lo de las cinemáticas y todo, pero fue un proceso bastante grande. Claro, me imagino. ¿Y todo eso se anima en Unreal o se usan como otras herramientas? Porque supongo que en los estudios de animación tradicionales, pues no sé, usarán Maya, usarán otras herramientas. Ujú. Pero para las cinemáticas y todo esto, ustedes usan full Unreal. ¿Cómo te Ok. cuento? Fíjate que al inicio ellos trabajaban con Maya más que todo porque es el estándar de animaciones. Pero Ujú, yo me puse a pensar en ese momento, pues madre, en Maya yo no voy a tener tiempo de hacer todas estas animaciones y todo esto a tiempo, porque es demasiadas cosas que hay que hacer y yo era básicamente el único que estaba haciendo cinemáticas en el momento, porque en esa época solamente habíamos 14 personas, no somos como 20 y pico como lo somos ahora. ujú. Entonces dije, no, Maya no es una buena solución. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue utilizar Motion Builder. ¿Por qué? Porque básicamente Motion Builder es diseñado para editar captura de movimiento. La cuestión es que en la época, cuando empezamos a hacer las cinemáticas, no estábamos utilizando captura de movimiento. Pero Motion Builder tiene una gran ventaja que no tenía Maya en la época. Motion Builder hace retargeting, que es transferir animaciones de un personaje a otro de una manera muy sencilla. Y Motion Builder tiene la ventaja es que te permite como seleccionar los huesos del personaje y Ujú. crear un rig automáticamente con AK y FK de la nada. Te lo permite Ok. crear así en el momento. Entonces, eso agilizaba mucho el proceso. Entonces, decidí que esas ventajas en Motion Builder eran más que las ventajas que tenían animación para Maya y que me iba a agilizar más el proceso de las animaciones. Entonces, hice que se hiciera ese switch. Tuve la suerte de que ellos confiaron en mí, que decidieron hacer ese cambio porque ya venían pagando Maya y todo eso y llegar ahora a Ujú, pagar Motion Builder y no utilizar tanto Maya por unos meses. O sea, básicamente perder algo de dinero con la licencia de Maya. ujú, Pero ujú. creo que Claro. por lo menos siento que fue una buena elección. Y Fuera. básicamente lo que hice al inicio fue utilizar una de las características que tiene Unreal desde hace bastante, que es que te permite grabar el gameplay y ese gameplay queda grabado como en una cinemática, pero básicamente del movimiento del personaje. Entonces yo Ujú. utilizaba ese gameplay, lo exportaba a Motion Builder y lo utilizaba como base para ciertas partes de las cinemáticas. Ya. Entonces ese fue mi cheat mientras no tuve mockups. Ya después empezamos a introducir un mockup, pero no era de los más costosos, Ujú. sino que un intermedio. Entonces, hay veces me dio más pain que ayudarme. Y en la época me era un poquito más complicado, porque como era solamente un animador de cinemáticas, entonces casi todo el proceso del mockup lo hacía yo solo. Hay Ujú, veces- yo me acuerdo que había una cinemática que eran de unos personajes hablando en una mesa. Entonces ujú. la forma de yo hacerlo es básicamente me paraba en el computador, me coloqué el traje de captura, ponía a grabar y estaba viendo como la cinemática en el momento, y como Y la vos hacías la otra parte de él. pregrabada con el gameplay, con Ajá. los audios ya sincronizados y yo lo único que hacía era mimicar lo que la cinemática iba diciendo. Como al final no me interesaban las bocas, sino que me interesaba el movimiento del cuerpo y Ujú. así es como lo estaba haciendo. Eso O es, sea, básicamente uno tiene que ser como recursivo. Casi lo digo en inglés porque no me acordaba de palabra en español. eso te iba a decir, como que siento que al final, como por muchas herramientas tecnológicas que tengas, pues siempre te va a tocar como echar mano de lo que tengas Sí, cerca, sí, o sea, como no, pues me toca a mí sentarme y capturarme la cara, a ver cómo se mueve la cara para poder ver cómo la exactamente. animo. Además que Sí, eso sí, me sí. lo tocó que casi inventar casi todo yo ese proceso de cómo iba a ser la cinemática y cómo iban a funcionar, porque este era el primer videojuego que ellos hacían con cinemáticas in games. Y Pero vos, antes los videojuegos eran más a la acción directamente, nada de cinemática, nada de historia, era casi todo como con... Pero aparece el personaje en la parte de abajo hablando como, sí, tú sí, sabes, sí. World of Warcraft, o Sí, como sí, sí, sí. Warcraft.
Así. Sí, sí. ¿Y crees que ese proceso, digamos, lo siguieron usando o fue como bien recibido por la empresa? ¿O Pues después? fue bien recibido porque al final todas las cinemáticas se hicieron con el mismo proceso. Ujú. Pero en este que se está haciendo, aunque no puedo comentar de qué se trata el juego, sí puedo decir que no tiene cinemáticas, que es más enfocado en acción otra vez. Ok, Ya ok. posiblemente otro que se vayan a hacer en futuros y van a tener, entonces posiblemente utilicemos eso, aunque yo no creo que se vaya a suceder porque la verdad entre Unreal Engine 4 y Unreal Engine 5 cambió mucho cómo funcionan las cinemáticas y hay Ok. muchas de las cosas que me tocó que improvisar a mí en esa época para hacerlo, que yo creo que ya son como obsoletas. Por ejemplo, en esa época, cuando yo quería hacer que el personaje mirara o quisiera como las caras en el momento que se viera enojado, preocupado, cosas así, Ujú. tenía que hacer muchas configuraciones como propias, como que utilizan. Yo tenía hecho, me tuve que crear un personaje que era un personaje de cinemáticas. Y entonces, básicamente, ese personaje tenía opciones para que yo podía utilizar dentro de la cinemática y quisiera caras y quisiera cosas. Es Ujú. algo que ya no necesita uno hacer porque ya vienen las cinemáticas como tal, las herramientas de cinemática ya vienen con eso en Unreal y Ya, mucho más optimizadas. Pero a mí me tocó ya. que improvisarlo en una época pues para facilitarme, no tenerme que estar enviando todo a mucho en Builder y volver a importar porque eso era un proceso que tomaba mucho tiempo. Claro, ahí volvemos sobre recursividad, ¿no? Necesaria Ujú, para poder exactamente. resolver los problemas. Bueno, y si este juego que están haciendo ahorita ya no tiene cinemáticas, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo pasaste? A qué pasaste? ¿Pasaste al rol que querías, que era de animación de gameplay? Sí, pues esencialmente cuando terminamos el videojuego, tuvimos 3 meses en donde no había un nuevo proyecto, sino que Ujú, se estaba haciendo todo lo del game design, todos los ujú. conceptos, la La historia, todo lo que se preproducción. quería Ujú, hacer. Entonces, mientras de eso, a mí me tocó que hacer un estudio de campo de Unreal y Unreal Engine 5, porque ahí salió Unreal Engine 5, pero la versión de beta o ujú. Early Access. Entonces, con la versión beta y Early Access empecé a hacer pruebas de mirar a ver qué se iba a hacer aquí, cuál sistema íbamos a utilizar de movimiento para los personajes, que cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer aquello. Entonces, estuve haciendo pruebas. La cuestión era que como no se estaba haciendo un proyecto, entonces no estaba entrando mucho dinero, o no está como en hold la empresa. Ujú, Entonces ellos decidieron cancelar Motion Builder, la licencia. Entonces las ujú. pruebas de animación que estaba haciendo me tocó que aprender Blender otra vez, todo lo nuevo que había salido Blender de la última vez que lo utilicé, que fue en el colegio. Básicamente me Ujú. tocó que aprender otra vez Blender desde cero para animar los personajes en Blender y ver qué tal era el proceso de Blender en la época y eso. Entonces estuve explorando así cosas por 3 meses. Y me tocó hasta hacer un pitch para presentárselo al publisher, diciendo de qué están las tecnologías que íbamos a utilizar y cuál era el proceso y todo, para que resulte que yo me fuera a vacaciones como por 2 meses y ellos dijeran que el sistema que se había escogido para utilizar de locomotion era un poquito restrictivo, entonces íbamos a regresar al siguiente. Entonces, básicamente, esa práctica de 3 meses quedó como experiencia. Pues sí, al final son Pero exploraciones que bueno, uno era una hace. experiencia buena. Sí, 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 sí. Ya Al después final, de ya empecé a diseñar las cosas del nuevo sistema que escogimos de locomoción para este nuevo ujú. proyecto. ¿Y Eh, qué tan diferente, o sea, y qué cosas son diferentes entre animar como las cinemáticas o sea, digamos, Series, animación que películas. no tiene ninguna interactividad a la animación de gameplay? O sea, como que, ¿qué Sí. otras cosas tienes que tener en cuenta? Porque, pues, claro, me imagino como Pues, que los cambios de movimiento, sí. las diferentes acciones, no sé, o sea, como que te tocó aprender allí o qué agregados hay que ponerle a la animación normal. No, básicamente, cuando tú estás animando para series o películas, estás muy enfocado en lo que se ve en la cámara. Si Ujú. se ve en la cámara y funciona la cámara, bien. Sí, no importa, no Pero, importa si los pies se están eh, moviendo así, se están ujú. clipeando entre ellos. Pero el problema es que en videojuego no pasa eso. No se ve tan bonito, tan perfecto en la pose, perfectamente diseñada para esa cámara únicamente y ese frame Ujú. únicamente, pero funciona bien en todas las formas que lo puedas ver, porque eso es una de las grandes diferencias. Videojuegos, una animación de videojuegos se tiene que ver bien de todos los lados, porque, porque el jugador puede llegar y girar la cámara y, Claro. sí, mira esto, se ve horrible aquí. Sí.
Claro. Y otra cosa, en series y películas, tú normalmente animas el personaje que moviéndose aquí, que yéndose para un lado, que para el otro y interactuando con esto y con aquello. En videojuegos no pasa eso. Para la gente que no conozca videojuegos, esencialmente en cualquier motor de videojuegos, tu personaje, que es el mesh o el modelo del personaje, no es el personaje. Eso es una falacia. El Ok. personaje en realidad es una cápsula invisible que está debajo de él. Esa Ok. cápsula es la que controla el movimiento, la que tiene toda la información de cuánta vida tiene, de cuánto puede saltar, todo. El personaje es simplemente algo que simula las cosas que está haciendo la cápsula. Y el personaje siempre está estático dentro de esta cápsula moviéndose, pero la cápsula como tal es la que se Ujú. mueve. eh, Y me, eh, y me imagino que esa cápsula tiene diferentes estados, ¿no? Como que está sí, corriendo, está saltando, y eso es lo que cambia sí. el mesh del personaje. Sí. Entonces ahí le rompí la ilusión a la gente que creía que el personaje como tal era el personaje. No. Uno que creía que cuando el personaje cogía el arma era que el personaje estaba cogiendo el arma, no. En teoría sí lo está cogiendo el personaje, pero la cápsula la que está haciendo que el arma se coja en realidad, pero el personaje. Ve, Pero, y por ejemplo, esas interacciones, como que cuando el personaje tiene que interactuar con los diferentes elementos, o sea, eso es muy complicado en términos de animación, o cómo se verá, resuelve ahorita. Supongo que tenemos un montón de tecnologías, ¿no? Para pues, resolver ese tipo de cosas. ahorita hay muchas tecnologías que lo facilitan, pero Ujú. muchas veces hay cosas que yo no sabía cómo hacer, entonces lo único que hacía era buscar tutoriales de YouTube. Si no, ahí es cuando le digo y le digo a las mamás de las personas que están estudiando videojuegos y animación de los videojuegos, dejen jugar a sus hijos videojuegos. La verdad me ayudó a jugar mucho videojuegos porque cuando uno juega videojuegos analizándolos, cómo ellos funcionan, uno Ujú. aprende mucho de cómo las animaciones están hechas en los videojuegos y uno sabe cómo analizar las cosas. Por ejemplo, tú vas a ver que los videojuegos te engañan donde dicen que el personaje está haciendo una transición de una animación a la otra de una manera muy, como que Over the dice, top, como smooth, muy... muy buena, que no hay nada, pero en realidad Ujú. no lo es. Tú lo vas viendo y se vuelve frame by frame, en realidad el personaje esconde la mano en un solo frame sin que nadie se dé cuenta y después tira el golpe. Pues Ok. son cosas que nadie nota en realidad, sino que uno tiene que en realidad ponerse a echar de ojo como animador para Ujú. darse cuenta de eso. Son Ujú. cosas que hay veces que uno se da cuenta así solamente jugando u otras que es simplemente ensayo y error. Claro, Así claro, y vos es. vas desarrollando un ojo para pillarte esas cosas y al final es un truco de magia, lo que vos decís, ¿no? Sí, Esconder los exactamente. brazos en un frame. Y después es como truco de magia. Es eso. Son puros trucos de magias conectados en secuencia, que cuando uno falla y es cuando dice que en bugs. Sí, Sí, cuando el así. personaje se queda así pegado a la pared, corriendo contra la pared. Ajá. Ve, bueno, pero listo, o sea, me parece súper chévere como que hablemos de eso, pero quisiera que me contaras también un poquito del rol de animador lead, o sea, ¿qué tan diferente es bueno, primera pregunta, ¿Cómo llegué ahí? ¿cómo? Sí, bueno, So- ¿cómo llegaste allí? Pero también, sí, bueno, ¿cómo llegaste allí primero? Es que tengo eh, varias cosas. empecemos con lo primero, pues. ¿Cómo llegué ahí? Yo ¿Quién, antes de quién- ser quién fue animador tan lead, loco de darte ese trabajo? yo antes de ser animador lead, era Ujú. animador Raso. como animador normal. Pero Ujú. ya teníamos a dos otros animadores en la empresa y yo ya los había entrenado a ellos porque básicamente para este nuevo juego yo hice todos los sistemas de animación del juego desde cero, porque Ujú. casi todo lo tengo que reciclar, casi no puede reciclar cosas del anterior porque el switch de las nuevas tecnologías con Unreal Engine 5 y esas cosas no funcionaba tan bien con las animaciones como se configuraban antes. Tenían que hacer nuevas cosas. Y Ujú. había nuevas tecnologías, estas como cosas de calcular distancias y que hace que la animación se mueva frame by frame para que hagan más con la distancia y cosas así, matemáticas y de vectores y trigonometría y esas cosas que no quiero hablar porque es bastante aburrido. Pero te ha tocado aplicarlas, te ha tocado saber de ellas. O Así sea, hayas no sufrido tengo mucho con necesidad de matemática en la saber cómo universidad. funciona la fórmula, solamente tengo que saber qué hace la fórmula porque Unreal ya lo hace debajo de eso. Claro, Solamente claro. tengo que saber qué fórmula llamar para que Unreal la utilice. Pero Esencialmente tengo necesitas que saber saber cualquier matemáticas. cosa.
Que para saber, Bueno, por ejemplo, que la velocidad de algo es en realidad ¿cómo es que le llama? La magnitud de un vector. ujú, ujú. Claro, no, vectores creo que es de las cosas más importantes para desarrollar videojuegos, Eso es ¿no? O sea, en yo general. creo que vectores y ángulos son lo más importante para animación. Claro, Cuando se claro, trata claro. de animación para gameplay. Ya si tú quieres Ujú, meterte con físicas y otras cosas, ahí sí ya tienes que meterte con física, como tal, como dice la claro. palabra. Pero Bueno, no. pero entonces me estabas contando que mentoreaste a estas nuevas personas, Tom, habías desarrollado como los procesos de animación y eso como que te ujú. fue dando como ese Sí. pedigrí para liderar. Entonces, en teoría, ya estaba haciendo algo como Edit, porque lo único que Ujú, más hacía de Edit, lo que hago ahora era asignar tareas y hacer planning, porque como no era ujú, Edit, no tenía que hacer eso. Lo que pasó fue que en medio de todo esto, de animación y todo, yo recibí una oferta laboral de hecho, hay una que yo recibí que no comenté nunca en la empresa, aunque ujú, tampoco salió, que esa fue en Inglaterra, ujú. en Edimburgo, de hecho, no era en Inglaterra, era en esta otra que queda acá arriba en Inglaterra, siempre me olvida el nombre de allá. Yo soy malo para la geografía. Yo No. también, por eso Digo, no por lo allá arriba. estudié. El Rockstar de allá me Ok. dijo que estaba interesado en que yo En tu aplicara como perfil. animador allá. Ujú, Eso fue porque yo hice un reel de animación en mi tiempo libre con un Real Engine 5. Y pues les gustó pues, lo que yo hice y entonces les interesó. Tuve una entrevista y todo, pero al final no resultó porque ellos decían que yo no tenía experiencia con equipos grandes, ellos estaban esperando que yo tuviera de pronto en el futuro más experiencia con un equipo de más personas, tú sabes, ujú. 20 personas, 17 personas de esa época, una empresa de 1000 personas. Es o sea, un poquito grande. Un poquito grande. Entonces, sí. Pero después de eso también yo recibí la oferta de una empresa que se estaba formando, que era creada como por unos veteranos de la industria, de hecho era como por dos de Ubisoft de acá de Francia, y Ujú. uno que era como el líder de proyectos de los de Google de Amazon, para De... videojuegos para Amazon Ajá. en Turquía. Pero era el Ujú, que creaba todos esos proyectos, el que dirigía todo eso. ujú. Entonces yo era una empresa nueva y ellos estaban buscando un animador y estaban súper interesados conmigo porque todo mi perfil era completamente match para lo que ellos necesitaban y todo. Entonces ellos hablaron varias veces conmigo y todo. Y después yo les dije que no, que lamentablemente no estoy buscando como algo como, ¿cómo se llama? Remoto, porque ellos Ajá. trabajan solamente remoto, sino que yo quería algo físico porque eso me servía más para mi ¿cómo es que llama? Mi card de CU, se me olvidó cómo decirlo en español. ¿Tú qué? Esa de residencia. Ah, ok, Joder, ok, ya. de francés, pero no me acordé en Sí. español. La tarjeta de residencia. Y Ujú. entonces le dije que no, que era mejor así. Y después de eso, me volvieron a contactar una segunda vez que estaban interesados tanto así que como sabían que yo iba a empezar a hacer todo el proyecto con ellos desde cero, que me querían ofrecer como lead directamente en vez de animador. Y que eso Ok. claramente venía con un incremento de De sueldo. salarial. Entonces yo dije, wow, ahí sí la tengo que considerar porque ya no es solamente un nuevo trabajo, sino que es incremento salarial. Entonces me tuve que poner, ver los pros y los contras. Y yo dije, no, pues voy a tener que comentar a la empresa lo que me pasó, a ver qué hacen ellos. Si ellos en realidad quieren tenerme y valoran lo que yo he hecho en la empresa, entonces van Ujú. a hacer una contraoferta. Entonces yo les dije que pasó esto, esto y aquello. Y pues ellos se hicieron una oferta también. Pusieron la misma cantidad de dinero. Creo que... Ah, no, creo que fue como 100 euros más. Bueno, no importa. La cuestión es que hicieron una contraoferta. Sí. Y pues ahí me tuve que poner a decidir. ¿Me quedo acá o me voy para allá? Al final decidí quedarme acá porque esta empresa ya estaba más grande. Había un equipo de animación que ya estaba haciendo y sentía que iba a empezar a ganar experiencia ya directamente, más experiencia como lead. En cuanto a la otra, como era un equipo que se estaba apenas armando, habían solamente iban a ser 4 personas. Significa que el equipo de animación no iba a crecer por menos en 2 años. Y yo lo que Ujú. quería era ganar esta experiencia como lead ya. Claro. Entonces decidí quedarme acá en la empresa y así fue como llegué a ser lead. De cierto Claro, modo, porque consideraron que todo lo que yo hice para los sistemas de animación y todo, ¿no? claro, ya conocías la Esencialmente forma de trabajar de la empresa. sistemas que yo creé. Ellos los Ajá. entienden también, pero ya lo que está por debajo de toda esa vaina funcionando con todas esas funciones y todo eso, soy yo el que la entiende. Entonces no querían Claro. dejar para los que entrené solos
Bueno, Pues y te voy a hacer una pregunta ahí interesante. Vos, digamos, si en este momento te fueras, sí, o sea, no sé, llega Rockstar y te ofrece $3 millones para que te vayas a trabajar con ellos en el aquí GTA era. 6, ¿sí? ¿Vos crees que tu equipo está en capacidades como de sostenerse y sostener como esas implementaciones que vos hiciste? El equipo que hay Ah, ahorita. de pronto ya puede empezar porque ya siento que que he entrenado un poco mejor a uno Ujú, de ellos, el otro, ¿cómo decir? El equipo está como que yo estoy en el medio, que entiendo bien la animación y entiendo bien las partes técnicas. Tengo ujú, otro, uno nuevo que entró, que es un junior, muy ujú, bueno en la parte técnicas, pero todavía tiene que subir más el nivel de la animación. ujú, ujú. Y tengo el otro que es todo lo contrario. Es, tiene casi el mismo nivel es casi exactamente el mismo nivel mío en animación o igual, Ujú, pero su parte técnica es casi súper baja, porque es su primer ok. proyecto de videojuegos. Ujú, ujú, Entonces, en general, los he estado entrenando los dos tratando de que uno suba en animación, en otro en las partes técnicas, porque eso es lo que pasa mucho a los animadores cuando vienen de series y películas y van a pasarse a parte de videojuegos. Ellos tienen que entender que en videojuegos no son solamente animadores, tienen que entender un poco de programación, tienen que poder entender un poco de las partes técnicas para ujú, así poder implementar. Porque tú siempre cuando estás haciendo una animación para videojuegos, tú tienes que pensar al futuro, cómo va a ser implementada esta animación, cómo va a funcionar, para que tú la puedas hacer de la manera correcta. Porque si no, al final hace una animación muy bonita, pero no sirve para nada en el juego, es básicamente una animación que no sirve, que está ujú, mal hecha. ujú. Claro, Entonces, claro, cosas claro. es que he tenido que ir entrenando, pero yo sentiría que si en el futuro yo me tuviese que ir ya, ellos ya están entendiendo los dos de cómo funcionan los temas. Igualmente yo llevo como casi 5 o 6 meses haciendo documentación de todo cómo funciona todo en el caso futuro de que llegase a Ujú. pasar. Sí, eso te iba a preguntar, porque una de las cosas que me interesaba de esta conversación es que es eso, como que qué estrategias tenías vos como lead con tu equipo para mentorearlos, para que aprendieran. Obviamente, aparte del callo de todos los días, ¿no? De Entonces, camellar en el día a día, en el proyecto, como bueno, ¿qué otras cosas haces vos? Pero antes de que hablemos de eso, como ¿qué más te toca hacer en ese rol de lead? Porque claro, cuando vos estás animando o programando cualquier cosa, vos te preocupas por entregar tus tareas. Pero vos ahorita mencionaste como que te toca planear, te ah, toca como tener en cuenta más cosas, me imagino que te toca hablar con otros equipos. sí. ¿Cuáles son las cosas diferentes que trae el rol de lead? No, de hecho, este rol de lead mío evolucionó bastante porque al principio yo seguía sin hacer mucho del plan y yo básicamente decía las recomendaciones a qué asignar cosas y a qué otras y ellos hacían asignación de tareas, pero vieron que no estaba funcionando tanto porque le estaba Ujú, asignando a una persona que no era animador. Entonces al ujú, final se decidió entre equipos por reuniones en reuniones y decidieron que yo era ahorita el que asignaba las tareas de los animadores dependiendo de los pros y los contras de cada quien. ujú. Claramente yo le asignaba a esta persona que es más técnica, ciertas tareas técnicas, esta persona que es más de animación, es ciertas tareas de animación y claramente algunas tareas de las que no son fuertes, pero más sencillas para que así vayan mejorando poco a poco. Tú sabes, y después se iban poniéndole tareas más complicadas y eso. Claro. No solo eso, sino que después me tocó que inventar no inventar, crear un documento que básicamente validaba todas las animaciones del juego. Entonces ellos Ok, tenían que poner cada una de las animaciones y yo tenía otro documento donde estaban todos los puntos que tenía que cumplir las animaciones para que funcionara y ellos tenían que irlo haciendo y validando. Ahí como para hablar como muy ujú, general de eso, no ujú, ujú. para no entrar en detalles. Claro. Yo creo que se puede, pero sí, es algo Sí, no. muy general que se maneja en cualquier empresa y que se cumplan objetivos. Ujú. Básicamente, cada animación tenía que cumplir un objetivo, algo en específico. Claro. A ti. ¿Y cómo es el proceso, digamos, de los requerimientos? O sea, ¿ustedes usan alguna metodología de desarrollo de software como Agile o esas cosas? ¿O es como, hey, necesitamos estas 500 animaciones y vos te sentás y planeas, no, listo, solo vamos a entregar en este time frame? ¿Cómo es ese proceso de planeación?
Bueno, normalmente eso dicen desde el principio, van a ver estos personajes, pero lo que pasa es que un videojuego es algo que es muy orgánico. La Ok. idea con la que estamos ahora es completamente, bueno, no completamente diferente, pero sí un 60% diferente a la que era originalmente. Hay muchas cosas que se tuvieron que rehacer, muchas cosas que tuvieron que adaptar. Entonces es un proceso muy orgánico. Entonces se trabaja mucho a los 2 meses al Ujú. futuro, qué es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que tratar, pensando a qué viene a futuro después de eso. Por ejemplo, dicen que se tiene que traer estas animaciones de estos personajes porque el siguiente mes ya va a estar listo la parte de inteligencia artificial, entonces se van a probar y después tienen que reajustar estas animaciones. Ujú. Ya después de hacer estas cosas con todos los personajes, y llega la cosa de hacer pulir y cosas de arreglar errores y todo eso, antes de que lleguen ya los nuevos personajes para poder seguir haciendo, Ok. hablando en general. O Pero sea, es un sí, proceso que muy cada tres orgánico. meses estás, sí, Sí. súper orgánico. Ujú. Y, y ustedes como equipo de animación como que conceptualizan las animaciones también, o sea, como que te dicen, no, necesitamos que este personaje esté corriendo y hablando al mismo tiempo. Yo Entonces creo que ustedes eso son como, dependiendo, eso es ok, dependiendo de la empresa. ajá, Que esta empresa siempre se enfoca más que todo como en la parte de programación. ok, Entonces, este es un proceso que he estado ahora en discusión entre equipo de animación y de arte y equipo de programación. En cuando nosotros le decimos, por ejemplo, no, estas animaciones no se pueden ver así porque son, digamos que son 3 frames que ellos están pidiendo para una animación, cuando en realidad la animación para que sea real tiene que ser 15, 20 frames. Entonces, imagina la diferencia, ¿no? Como el 1% de la, o 10% ¿cómo es? Es como 90% más rápido de lo que en realidad debería ser. sí, 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 Entonces, el personaje así, cargando el arma así. algo así, algo que no se va a entender para el usuario y otras cosas. Entonces, ahí acá rato uno entra en discusiones entre programadores y entre Ujú, animadores y cosas así. Y eso es lo que pasa, y ahí es cuando yo entro como lead, que como yo tengo esta experiencia que adquirimos de cierto modo por la universidad, de que somos diseñadores y que somos técnicos al mismo tiempo. Entonces yo ujú. estoy en este in-between, en medio de ellos, entonces yo sé que tengo que tratar de convencer a ambos bandos. A estos, primero, no hagas esta animación tan lenta, no hagas esta animación tan de cosas, porque al final no va a funcionar con programación. Y a programación decirle, traten de ser un poco más flexible, porque igualmente esto le tiene que ver bien, no solamente que sea funcional, sino que también se vea bien y entretenido Ujú. para los usuarios o los jugadores. Entonces, Sí, sí, eso sí, pasa muy el me pan nuestro. me sorprende mucho que los problemas son los mismos. O sea, los mismos como en software, en desarrollo web. El mismo. Y al final, en serio, esos skills que adquirimos en la universidad, un shout out a la Universidad de Ceci, deberían Bueno, patrocinar este podcast. debería. Preparé Eh, todo. sí, 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 todos los podcasts sale la universidad. Sí, voy a escribirle a Johanna. Que no, me parece chévere como que esas habilidades que le permiten a uno pararse en esa intersección, porque precisamente son como las herramientas que se necesitan, porque no siempre la respuesta es artística y no siempre la respuesta es técnica. Y es chévere como que vos El tengas medio. la habilidad de hacer ese, Tiene. sí, ese ponerse en ese in-between, ¿no? Me parece Aunque muy en bacano. cierto modo hay que mencionar que no es solamente el ICESI, sino también la pasión. Uno tiene que Claro. meter ganas a eso. Te dice, si te da las bases, tú tienes que entrenarte por tu cuenta, viendo videos, manejando lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer diseño gráfico, aprende todo lo nuevo que hay en Illustrator, aprende todo lo nuevo que hay en estas cosas. Si Ujú, en mi caso de videojuegos, métete en Unreal. claro. Ahorita yo con todo esto me están considerando con Unreal y todas estas cosas, es porque llevo, mírame, desde UDK. O sea, Ujú, llevo ya no sé cuántos años con Unreal, desde como el 2012 llevo con Unreal. O sea, son más de 10 años con Unreal, yo sabiendo manejar cada una de las versiones que han salido. ujú, ujú. Ya ha Claro. sido un proceso largo. Claro, claro, claro. Sí, o sea, igual estas habilidades no se construyen de la noche a la mañana. Y esas quería que fueron las que habláramos. lo que hicieron lo de Elite. Básicamente no fue tanto la animación. La animación fue importante para entrar a las empresas, ¿cierto? Que mostrar que yo soy animador y que sé animar. Pero no Ujú, solamente eso, lo de Unreal como tal, la experiencia mía como Unreal, saber aplicar esas cosas de matemáticas, de programación, en programación visual y esta de nodos,
fue lo que me llevó a la parte de lead, porque esa técnica, esa de saber cómo conectar la parte gráfica de animación con la parte técnica, fue lo que en realidad me llevó a ser lead, no solamente Ujú. la animación. Y, y de todo eso, en ese proceso de convertirte en lead, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál es esa Ah, experiencia que vos decís como, puta, esto casi no la logró? Lo que más me ha costado, pues, llevar la carga de cuando algo pasa malo en animación, Ujú. claramente. Y luego el planning, porque al principio el planning es complicado manejarlo si no has tenido experiencia con planning de equipos antes. Ujú. Y diría que también lo de tener que estar reportando y castigar. Yo soy un poco malo castigando o corrigiendo a las personas y he tenido que aprender a hacer eso. Porque de vez en cuando soy era un poco suave. Ahorita sí soy que si veo algo que está mal hecho, yo les digo, no, tienes que volverlo a hacer y esto porque esto no está funcionando de esta manera. Y hay de vez en cuando que cualquier persona es terca, entonces tiene que entrar y eso. Entonces, pues sí, ha sido un Claro, proceso complicado en esas partes, tú sabes, estas que de cierto modo le dices y nos las dio y uno las aplica y todo, pero muchas de esas se ganan es por experiencia propia. Y este como tal, de todos los roles que yo he llegado a tener, este es mi primer rol como lead. Entonces claro. apenas la estoy formando en este momento. Claro, y los soft skills para los roles de liderazgo creo que son claves, como cómo Entonces, poder comunicar eso sin como que la persona lo sienta como un ataque personal a su trabajo ajá, y ese tipo de amén. cosas. O sea, sí hay como un montón ahí que uno que tiene que trabajar. Eh, Quisiera que habláramos como en esta última parte, para como último tema, vos tenés un montón de experiencia con Unreal. Y, Entonces, o sea, ya llevas un montón de tiempo trabajando y ahora te han ofrecido ser parte del Unreal Fellowship, del Animation entonces, Fellowship de Unreal. Eso es como una noticia grande para vos como animador, creo yo. A mí me parece, pues, de hecho me siento orgulloso que un amigo mío y esté como en una cosa de esas. Primero quisiera preguntarte cómo se acercaron a vos para este proceso y en qué consiste el Animation Fellowship. pues me contactaron gracias a LinkedIn, que es Ujú, algo que tengo que recomendarle a todo el mundo. Siempre actualicen su LinkedIn, siempre mantengan lo más profesional que puedan y siempre compartan cosas de lo que ustedes están trabajando, ujú, porque es algo que siempre abre puertas. Ahí me contactaron, pues no directamente en Epic, sino que ellos tienen una empresa que contrata a personas. Entonces, esa empresa me dijo, ellos están trabajando con Epic, necesitamos instructores o, ¿cómo se llaman? O profesores o teacher assistants para el Animation Fellowship que se va a realizar en Europa. Y creemos que tú tienes la experiencia suficiente en animación y con el motor, claramente, porque es del motor gráfico de Unreal, ujú. para ser una de esos indicados. Entonces me dijeron que si estaba interesado. Yo al principio no pude decir que sí directamente porque tenía que hablarlo con la empresa. Después de que ellos dijeron que sí, ahí claramente dije que sí, yo estoy interesado, quiero ver cómo es la aplicación. Y pues Ujú, me tocó que hacer como una pequeña presentación, como diciendo las ventajas de las nuevas técnicas de animación y de producciones virtuales en Unreal, como mostrar ahí cómo era eso. Y se la presenté al jefe de Unreal Engine. No el jefe de todo Epic, sino el jefe ¿cómo se llama? de la De edición enseñanza, de... pero Ah, de ok. los de enseñanza y entrenamiento de Unreal y de Epic, Ujú, el que crea todos estos fellowships que se hacen. Y ujú, después de eso me contactaron y me dijeron que sí, que me querían contratar como teacher assistants y ujú, como instructor. Básicamente tengo dos roles, no solamente uno, sino dos roles durante el ujú. fellowship. Uno que Y, es estar ahí como soporte técnico si alguien tiene algún problema, uno lo trata de solucionar y darle solución a las personas. Y el otro es ujú. que yo esté enseñando dos clases durante el fellowship. ¿Y qué clases vas a dar? Una de lo que yo hago como el pan nuestro de cada día, como digo, que es Ajá. el de Animation Blueprints, que es básicamente esto que se utiliza, que es el programa, que es la parte del programa en donde se hace toda la lógica de animaciones para que los personajes se puedan mover durante el gameplay.
Ujú. Y luego otro que es algo más nuevo en Unreal Engine 5, que es los constraints, que es lo que se utiliza siempre en Maya, 3D Max y todos estos programas de animación, que son estas técnicas que uno utiliza para conectar un objeto a otro objeto para que de cierto modo lo que al movimiento que haga un objeto se le copia al otro objeto sin necesidad de estar vinculado directamente al control rig o al rig que uno manipula de ese personaje. Ujú. Son esas dos cosas que voy a estar enseñando. Ahí Vea, hablando en pues. general, muy general, no Muy creo. general. Muy general. Pensé que te ibas a extender más con con la de las clases. Pero no creo que en un tiempo se nos iría como otros dos podcasts explicando esas dos clases. De Bueno, hecho, una de pues mis clases es de 4 horas. Pues, como para que tengas una idea de lo extensa podría- que puede llegar a ser. sí, sí me gustaría que habláramos en algún momento más como de las partes técnicas. Quería que fuera como pues muy sobre tu experiencia y esas cosas, pero ¿Lo vi? sí sería chévere como que un día nos sentáramos a hablar mucho de la parte técnica, de cómo se está usando Unreal ahorita. Pues yo creo que Ujú. Unreal está rompiendo como en términos de cine y estas cosas. Entonces sería chévere como que nos sentáramos después Sí. del fellowship cuando tengas tiempo. Sí, es que Unreal está haciendo unas cosas muy locas, como esto que te permite animar en el motor gráfico. Es algo que Ujú, nunca, que en Maya y esas cosas que tú quieres ver cómo se va a ver al final el shot y algo así, tú tenías que esperar un render de como, dependiendo de qué tan fidelity, high fidelity tú lo querías o de qué tan alta calidad lo querías, tenías que esperar hasta, no sé, una cantidad de horas. ujú. Y eso no solamente, sino que tenías que esperar que pusieran efectos y todo eso. Ahorita en Unreal ya no hay necesidad, como es un motor de videojuegos, es un motor a tiempo real. O sea, todo lo que se ve el fondo y todas esas cosas está a tiempo real cuando el animador lo está haciendo. Claro. Entonces, es algo que le da a uno como animador, como director de video, de películas o de series, o director de fotografía, todo le da como una mejor perspectiva de Y, cómo t- pro- proponer todo. y todo eso entra dentro de eso, digo yo, nuevo concepto de virtual production, ¿no? O sea, como de usar Exactamente. esos motores de animación, Ujú. de animación de videojuegos para la producción de audiovisuales. Ah, correctamente. He visto cosas muy bacanas en internet que hacen con eso, ¿no? Hay una Sí. gente que vi que está haciendo como una partida de Dungeons and Dragons, Ah, los de con Corridor Crew. los de Corridor, sí, 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 sí. los conozco también. Muy Sí, buenos. experimentan harto con eso, sí, son Sí. buenos. De hecho, tú Eh, veías Mandalorian, todas las cosas de 3D y todas las cosas que son de backgrounds de Mandalorian no Ujú. se han hecho con fondo verde o fondo azul. Sino con Todo es virtual un production, real a sí. tiempo real en el Sí, sí, fondo. sí. Sí, Mm. pero por ejemplo me sorprende, ahorita que tocaste el tema de Mandalorian, me sorprende que en Mandalorian me parece que está muy bien logrado, pero por ejemplo Ant-Man and the Wasp, que también usan esa técnica, Ajá. se rechafa. O sea, Está como que no es, obviamente no es solo la herramienta, también es como el cariño que vos le pones al Sí. proyecto bueno, lo bien que lo hace, supongo, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, Y antes de acostumbrarse, cerrar, ¿cómo? y acostumbrarse también a las técnicas, porque son técnicas Claro, completamente nuevas. Tú claro. sabes que antes era una vaina completamente lineal, y desde concept art, Ujú, storyboard, diseño de personajes 3D, y después que hacer todo el storyboard en animáticas, y una vez lo de las animáticas se empezar a poner los personajes ahí como en sus primeras versiones. Ya después de que todo eso estaba, se empiezan a poner las texturas y las cosas finales del render para los escenarios y personajes. Luego de todo eso que se meten efectos de sonido, efectos especiales y ya después de todo eso postproducción y, y puestas. O sea, es un proceso muy lineal que si tú ujú. cometes un error y o el director dice, no, esto no me gustó, y Toca es que devolverse y casi hacerte desde el principio, casi como del 10% para adelante tiene que volverse a rehacer. Algo que acá ya no pasa porque casi el centro del proyecto, los pasos del centro, todos están al unísono, se van haciendo al Ujú, mismo tiempo. O sea ujú. que si se tiene que ajustar, bueno, tiene que esperar renderizarlo, ir a la cámara, listo, ya quedó hecho, no te gustó, vuelvo al anterior y lo estás viendo casi Exacto, a como se va a ver al final. exacto, Eso es exacto. algo ¿Qué que, pasa? que saca mucho dinero y mucho tiempo. Claro, Que claro, también es dinero. claro. Claro, y me parece una de las cosas chéveres. Bueno, no, es decir, no quiero andar en ese tema porque nos tiramos otra hora aquí hablando de esa vaina. Sí.
Carlos, me encantó tenerte en el podcast. Muchas gracias por A ti, venir, por tu tiempo. En serio espero que tengamos otra conversación para que nos gastemos hablando de técnicas de animación. Em, y podríamos nada, hacer una serie solamente de eso. sí, 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 sí. Bueno, no sé si quieres invitar a la gente a que te sigan en LinkedIn, un call to action final que Ah, quieras. no, pues si quieren seguirme, me pueden seguir en YouTube. Ujú. Ahí siempre búsquenme por Carlos Andrei Mercado, porque la verdad el nombre que tengo en YouTube es muy raro, entonces me estaría más fácil buscarme así. O si no, también en Vimeo, que es donde normalmente subo todo lo de todas mis animaciones, lo que yo hago. Y si quieren, pueden seguir el canal oficial de Epic para el Fellowship, si quieren ver un poco de lo que va a estar tratando. Y también si me quieren ver hablando papaya de animación. Bueno, ahí vamos a poner los links. Me pasas los links y yo los pongo en las descripciones del capítulo. Muchas Arte. gracias a todos por escuchar. Espero que les haya gustado mucho y que haya sido tan enriquecedora como me ha parecido a mí. Que hayas sido chévere como escuchar del área de los videojuegos. Es algo que a mí me apasiona, pero nunca tuve el valor de dedicarme como Carlo Andrei. Y nada, muchas gracias. Recuerden que estamos en Instagram como @cesaros, en Twitter perdón, en TikTok como Cesaros Podcast. Y que por favor se suscriban al canal, que nos ayuda un montón. Denle clic a la manito y todas esas cosas que piden normalmente en estos episodios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.